Escrituras, consideran, hermanos, que el libro termina en el capítulo 16, versículo 12. Muchos consideran que el libro termina allí. Es como que Pablo ya cerró allí, porque si se da cuenta, ya está, se despide, saluda y ya, ¿no? Pero parecía ser que en el versículo 13 es como que algo más. Pablo dice, no puede ser que, no puedo cerrar así la carta. Recuerdan que eran cartas que se escribían para ser leídas en las iglesias. Entonces, bueno, Pablo es como que dice, tengo que decirle, porque les he dicho lo que no tienen que hacer, Primera de Corintios, otra vez, hermanos, Primera y Segunda de Corintios son cartas correctivas, son cartas de amonestación. La mayoría de las cartas del apóstol Pablo son instrucciones, pero Primera y Segunda de Corintios son cartas de corrección, son cartas de un padre que está corrigiendo, que está con vara espiritualmente a los hermanos. Y hemos visto, hermanos, que hay un riesgo cuando alguien quiere corregir de un error, ya sea de práctica o de conducta, porque ambas cosas estaban en la iglesia de Corinto presentes. Una llevó a la otra. Un error doctrinal llevó a una práctica errónea. Habían cosas que ellos habían tolerado, habían aceptado como tal, como correcto, como si está bien, como no hay problema. Y Pablo tiene que decir, chicos, y vimos, hermanos, una tras otra. Y el problema de esto era que muchos de ellos pudieran rechazar la corrección de Pablo. Y pasó exactamente eso. Hermanos, pasó exactamente eso. Pero Dios obró, hermanos, de manera muy especial. Y el Espíritu Santo, hermanos, trajo convicción. Porque, hermanos, el Espíritu Santo es el que transforma y cambia corazones. Amén, hermanos. Usted puede escuchar, y estamos aquí, hermanos, escuchándome a mí, pero procuro ser simplemente un parlante de lo que Dios quiere decir. Procuro siempre cada domingo ser un parlante. Trato de no dar mis ideas ni mis pensamientos, porque, hermanos, las palabras del hombre no convencen a las personas, sino quien es, hermanos, es el Espíritu Santo que usa su palabra, la palabra revelada de Dios. Entonces, el Espíritu Santo obró, hermanos, cuando se leyó esta primera carta. Y aunque muchos de los hermanos de Corinto al principio se fueron como molestos o enojados, en el camino a casa, me imagino, yendo por ahí, dijeron, creo que tenía razón. Mientras que leía la carta estaba yo ahí medio enojado, que me está diciendo aquí seguro. Pero mientras que se iban, mientras que tomaban mate en su casa, y el Espíritu Santo trabaja así, te trae recuerdos, y ellos empezaron a decir, yo creo que lo que dice Pablo está bien, y es verdad. Y la segunda carta de Corinto, hay una parte donde Pablo los felicita y le dice, han hecho bien, han corregido muchas cosas. Hay algunas más por corregir, pero han corregido y han atendido la primera carta, la cual yo les he escrito. Y cómo Dios empieza a trabajar. Entonces, en el versículo 13 vimos, Pablo da algunas instrucciones que él espera que la iglesia hiciera. Algunos cambios que ellos hicieran. Y vimos que todas ellas están en un verbo de acción, en un verbo de mandato imperativo. En el versículo 13 del capítulo 16 leímos, dice, velad. Y es porque, hermanos, la condición a la cual la iglesia de Corinto había llegado, hermanos, era porque, número uno, habían sido descuidados en asuntos espirituales, en su propia vida, en su caminar con Dios. Ellos espiritualmente, y vimos eso el primer domingo que tocamos este tema, ellos, hermanos, espiritualmente habían sido negligentes, se habían dormido espiritualmente, no estaban velando. La palabra velar allí es estar alerta, es estar despierto. Entonces, versículo 13 dice, estad firmes en la fe. Recuerdan ustedes, ellos aceptaron muchas prácticas pecaminosas, y la razón de ello, hermanos, es que estaban ignorando las Escrituras. No lo estaban ignorando, pero ellos llegaron a un punto tal que menospreciaron las Escrituras. Ellos eran niños espirituales, y esa infantez espiritual los llevó a que ignoraran muchas cosas de las Escrituras. ¿Se acuerdan que vimos y dijimos, hermanos, cuán importante es que sepamos las doctrinas básicas de la vida cristiana, de la fe cristiana? Cada creyente, hermanos, debe de conocer. No digo que usted se sepa todo, ¿verdad? Pero por lo menos debemos de saber qué creemos, ¿verdad? ¿Qué creemos? ¿Cuáles son las doctrinas básicas sobre el cual se sostiene el cristianismo? Sobre el cual se sostiene el cristianismo. Entonces, la fe cristiana es como un edificio, y tiene unas columnas que son el sostén de toda una vida. Negar una de ellas es como que te pone medio flojo. Imagínense usted no sé si usted ha tenido alguna vez
Usted no ha tenido, seguramente hay unas bromas que dicen, ¿no?, en el internet, si no has tenido eso, no has tenido infancia. No sé, algunas han leído eso, ¿verdad? Bueno, no sé, alguna vez tiene una mesita usted que veo que cojea. No sé si ha tenido en casa. Yo recuerdo tener en casa una mesita que a veces medio que cojeaba y todas las cosas. Y eso sucede en la fe cristiana. Cuando una de las prácticas, de las doctrinas fundamentales del cristianismo, entonces no están sólidas, no están fuertes en nuestras vidas. Entonces, los hermanos de Corinto ignoraban ciertas verdades que los llevó a una práctica pecaminosa, a una conducta pecaminosa, a tolerar pecados y como que si no pasaba nada. No solamente, por eso Pablo le dice, estad firmes en la fe, afírmate en la fe, métete de lleno a la palabra de Dios, conoce las escrituras, conoce sobre lo que crees. O sea, nunca es por demás, hermanos. No es una tarea solamente para el pastor o para alguien que va a ser maestro. Honestamente, hermanos, cada creyente debería sinceramente conocer fuertemente a su Salvador, Le digo esto, hermanos, porque yo creo que estamos en los tiempos, hermanos, de una necesidad tremenda de conocer las cosas de Dios, hermanos, y la palabra de Dios. Hermanos, firmes en la fe, hermanos, es alguien que se ha fundamentado y alguien que está arraigado y alguien que se está entonces compenetrando con las palabras de Dios, con la revelación de Dios, con el conocimiento de Jesucristo. No es una vida superficial, no solamente es algo ahí nomás. ¿Se acuerdan que vimos, hermanos, en 1 Corintios? Pablo les dice que la vida cristiana no es solamente de palabras, sino de acción. ¿Sí? De acción. Ahora, mire qué dice después. Después les dice, portaos varonilmente, les dice. Y es algo que tampoco la iglesia de Corinto no estaba haciendo. Y la palabra portado varonilmente, habíamos visto, hermanos, que habla, hermanos, entonces de valentía. Que hablaba de valentía, hermanos, de un esmero, de una dedicación, de una entrega valerosa, fuerte. Y la palabra que ahora, o el mandato que ahora vamos a ver, el otro verbo que sigue, después queda uno más en el 14, pero hoy vamos a estudiar esta palabra, hermanos, que encontramos la siguiente, y dice, ¿y qué dice, hermanos? Al final, después, del 13, dice, y esforzaos. Una vez más, ¿qué dice, hermanos? Y esforzaos. Yo, hermanos, acá está. Pensé que no lo había traído, hermanos. Ya iba a decir cualquier cosa, hermanos. Ok, y esforzaos, hermanos. Ahora, hay algo que escuché en esta mañana y honestamente también es mi oración. Yo creo que a ustedes pedir esto, yo creo que es una necesidad que lo vemos reflejado en nuestras vidas diarias. Y la mayoría de ustedes pidieron, hermanos, por fortaleza espiritual. Por fortaleza espiritual. Muchos de ustedes pidieron por su vida espiritual. Y la verdad, hermanos, honestamente, si hay algo que necesitamos fuertemente, hermanos, es nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos espiritualmente? Si tuviéramos, hermanos, un medidor para poder medir, un controlador, para poder controlar nuestra salud espiritual, nuestra fortaleza espiritual, ¿qué marcaría? ¿Verdad? ¿Cuáles serían los índices? ¿Cuáles serían entonces los números que nos darían nuestra salud espiritual? ¿Cuán importante es, hermanos, nuestra vida espiritual, nuestra salud espiritual? Cuando Pablo escribe esta carta, hermanos, aquí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, les dice al final, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y esforzaos. Y esta palabra, hermanos, esforzados en el griego, no es, y de todos los verbos aquí, es el único que es pasivo. O sea, no es un término que no demanda la acción de la persona misma, sino es una acción externa, es de una fuente externa, de un complemento. Por ejemplo, lo que Pablo aquí está diciendo, si pudiéramos usar un término, sería sé fortalecido. Sé fortalecido. Porque, hermanos, el creyente, hermanos, para enfrentar la vida cristiana, para vivir la vida cristiana y enfrentar las pruebas en su vida, hermanos, en sí mismo no va a encontrar fuerzas. ¿De qué manera puedo yo hacerme fuerte a mí mismo? La Biblia dice, hermanos, que sí podemos ser fuertes, pero, hermanos, fuertes en el Señor. Y vamos a ver, hermanos, en esta mañana que lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto es, mira, fortalécete en el Espíritu. Que tu espíritu esté fuerte. Y es algo, hermanos, que la iglesia de Corinto no estaba. Espiritualmente, la iglesia de Corinto, los creyentes estaban débiles espiritualmente. Y cuando un creyente está débil espiritualmente, hermanos, no puede hacerle frente a nada. No puede hacerle frente a nada.
Messi no jugó en La Paz. Uno quizás está siguiendo a la selección argentina. No jugó y mucho de ello es por un desgaste físico, cansancio, muchos partidos encima. Y en un momento en que uno no puede rendir al 100% porque físicamente está débil. Fue a su club y entró y creo que jugó solamente 30 minutos. No terminó ni el primer tiempo y tuvo que salir porque hay un desgaste físico. Ahora, cuando una persona está desgastado espiritualmente o está débil espiritualmente, ¿usted cree que va a poder enfrentar las pruebas de la vida? ¿Usted cree que cuando estamos débiles espiritualmente, no estamos fortalecidos espiritualmente, podremos enfrentar las cosas que vienen a nuestras vidas, alguna preocupación, algún problema, alguna prueba, algún desafío que viene? Imposible, hermanos. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos de Corinto, esforzaos, háganse fuertes en el Señor. Y en esta mañana, hermanos, quiero hablarles acerca de eso, hermanos, fortalecernos en el Señor. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios, ¿ya? Señor, te doy gracias en esta mañana y te ruego y te suplico, Dios, que podamos juntos estudiar tu palabra y meditar en ella y ver, Señor, lo importante y necesario que es que nosotros, Señor, estemos siendo fortalecidos espiritualmente. Señor, esto no es algo que está en nosotros, pero es algo que Dios quiere hacerlo a través de su Espíritu Santo. Yo te ruego en esta mañana que no solamente veamos la necesidad de ella, sino qué podemos hacer nosotros para ser fortalecidos. Te ruego y te suplico que me ayudes a mí a expresarlo de manera propia, como tu palabra lo enseña. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Pablo, como las demás anteriores que hemos estado estudiando, les dice a los hermanos de Corinto, esforzaos. En algunas versiones usted va a encontrar la palabra sé fortalecido. Y no es algo que uno puede hacerlo por sí mismo. Uno no puede cobrar fuerzas espirituales por sí mismo, sino las fuerzas nos las da, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo de Dios. Y en la Biblia vamos a encontrar, hermanos, muchos términos en los cuales en el Nuevo Testamento hace referencia a que el creyente es fortalecido en el Espíritu. El creyente es empoderado en el Señor. Lo que Pablo está diciéndole aquí es, hermanos de Corinto, si ustedes quieren revertir y cambiar la situación, si su manera de andar, su conducta les ha llevado a pecados, si los ha llevado a destrucción y a pérdida, ustedes pueden voltear la página si ustedes simplemente se dejan ser usados por el Señor, ser fortalecidos por el Señor, se hagan fuertes en el Señor. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, mire por favor 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, después vamos a volver a 1 de Corintios, pero mire en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, la misma palabra que es usada en 1 de Corintios 16, 13, la encontramos aquí también, y dice, tú pues, hijo mío, capítulo 2, versículo 1 de 2 de Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, ¿qué dice, hermanos? Aquí está la palabra, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hazte fuerte, hazte fuerte. Y esto no tiene nada que ver con una apariencia, ¿verdad? Uno puede aparentar ser fuerte, pero la fuerza física, hermanos, no la vamos a poder enfrentar en situaciones que vienen a nuestra vida diaria. Hermanos, hay una lucha espiritual, pero grande y fuerte. Diariamente, hermanos, somos bombardeados con el desánimo, con el desaliento, ¿o no, hermanos? Sí, diariamente somos bombardeados con las dudas. Todos enfrentamos, hace un momento hablábamos acerca de la economía, hermanos, honestamente. Yo no sé si ustedes, pero a mí me pasa eso. El otro estaba en el celular y miré y no sé por qué, hermanos, mi estado de cuenta sale y dice, yo no sé por qué me recuerda eso, mi estado de cuenta. Me salió ahí, ¿cuánto gastaste en el mes de septiembre? Y digo, ¿quién quiere saber? No quiero saber. Y me sale todo y no, pues le dije a mi esposa, no puedo, oye, mira cómo hasta el banco me recuerda cuánto he gastado. ¿Quién quiere saber? Yo pensé que había gastado menos, era más triste, me puse todavía. ¿Quién quiere saber eso, verdad? O sea, ¿para qué me recuerda lo que estoy gastando? Y era bastante. Digo, wow, no. Yo no pensé que gastó tanto en este mes, pero imagínense, y uno dice, wow, es verdad. Honestamente, uno va al mercado, uno va a hacer las compras y cada vez la situación está muy crítica. Y estas cosas, honestamente, hermanos, si vives en este mundo, influyen, sí o no, influyen en tu estado de ánimo, influye en tu... Ay, no, hay situaciones que uno ni espera y viene. Semana pasada, de un día para el otro, hermano, después sabíamos, el auto hacía un sonido feo, fui a recoger a mis hijas, vengo y digo, no, el auto está sonando feo, y hacía un sonido como que el auto se iba, honestamente, como en los dibujitos, ¿viste? De Walt Disney, que, en serio, yo dije, no puede ser,
lo llevé a un mecánico y no encontraba esto, y le dije, Señor, ayúdame, por favor, necesito solucionar esto, ¿verdad? Y voy, y lo llevo a otro y lo revisa, y muy paciente miró, y yo pensé que era un problema grande, hermanos, pero no, realmente un problema sencillo, pero sencillo, pero costoso, sencillo, pero costoso. Entonces dije, wow, bueno, es algo que se tiene. Y vienen situaciones, hermanos, honestamente, vienen situaciones. Pienso también en la situación que está enfrentando nuestra hermana María y oro por eso y digo, Señor, wow, o sea, son pruebas que vienen en nuestra vida. ¿Cómo le vamos a hacer frente? En nuestras fuerzas llega un momento en que ni fuerzas hay. Y un momento en que no tienes ganas ni de nada. Llega un momento en que hasta te sientes derrotado. Pero hermanos, podemos fortalecernos en el Señor. Y Pablo aquí le dice a Timoteo, tú pues hijo, esfuérzate en la gracia. Recuerden ustedes, le escribe a Timoteo, Timoteo estaba muy desanimado. Honestamente, Timoteo iba a tirar la toalla. Y Timoteo había sido puesto en la iglesia de Éfeso para que cuidara de la iglesia y predicar y llevar adelante la obra. Sin embargo, encontró muchos problemas en la iglesia de Timoteo. Timoteo estaba recontra desanimado. En el capítulo 1 dice, Timoteo, te ruego que te quedes. Timoteo ya estaba con su maleta listo para irse. Y Pablo dice, por favor, no quédate, hijo, quédate, por favor, aguanta. Dios no se equivoca, Él te va a usar. Y ahí le dice, esfuérzate. ¿Pero en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Fortalécete en el Señor. Entonces, para los problemas, Dios nos ha dado un medio, un camino, una oportunidad para hacerle frente. Y es fortalecernos en el Señor. Mire por favor Efesios capítulo 6, versículo 10. Y vamos a encontrarlo en muchas partes del Nuevo Testamento. Y hermanos, esto no es algo repetitivo en vano, sino es algo, hermanos, que yo creo tiene mucha significancia para nuestra vida diaria. Hacernos fuertes en el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Mire lo que dice la Biblia aquí, hermanos. Capítulo 6, versículo 10. Dice la Biblia, por lo demás, hermanos míos. Miren lo que dice allí, hermanos. ¿Qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le dice, mira, hazte fuerte en el Señor. Cobra poder en el Señor. Y hermanos, y su poder es grande. Su poder, hermanos, es ilimitado. Y su poder, hermanos, sobrepasa cualquier poder del hombre, cualquier poder del maligno, hermanos. Porque en este capítulo 6, vamos a verlo más adelante, pero hace referencia, hermanos, al poder del maligno, a los ataques del maligno. Alguien me dijo una vez, pastor, ¿y usted no tiene miedo de lo que Satanás puede hacer? Sé lo que Satanás puede hacer por las Escrituras, pero hermanos, mire, mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. ¿Usted cree en la brujería, pastor? Hay brujería y hay una obrar del diablo, hermanos, pero déjeme decirle, mi Dios es más grande. Y Dios ha prometido cuidarnos, protegernos, guardarnos. Su poder y su gracia es más grande. Es más grande. Yo les he contado la otra vez, estaba yo en mi reunión una vez y me llamaron. Una persona me llamó y me dijo, pastor, venga, por favor. Usted es pastor, me dijo, usted pastor, venga, sí, venga. Porque me han echado acá y en su puerta. Y yo no sé mucho de estas cosas, pero me dijeron, mire, y le habían hecho como un hechizo, brujería, no sé cómo le llaman. Había una gallina muerta allí. Fui con el hijo de mi pastor, que estaba visitándonos el hijo de mi pastor Iván, y estábamos con ellos. Obviamente quería ir, dije, mira, vayan por las dudas, porque no conocía realmente a la persona, me llevaron, y yo dije, bueno, yo voy, y le habían tirado, no sé, tierra de cementerio, algo así me había contado, pues sí, olía feo realmente, sí. Tierra de cementerio, una bolsa, y había una gallina media muerta allí, con un no sé qué cosa, un lazo, no sé, rojo, y cosas así, todo como un trabajito, algo así como le llaman, ¿no? Ya. Yo dije, la señora preocupada, no, esto es muy poderoso y esto puede, Yo le dije, mire, nuestro Dios es más fuerte. Si usted tiene a Jesús en su corazón, el poder de Dios es mucho más grande que el de Satanás. Satanás no le hace frente al diablo. Dice la Biblia que él huye. Tú te acercas a Dios, te empoderas en Dios, Satanás huye. No pelea, Satanás huye, dice la Biblia, Santiago capítulo 1. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe qué? Mire, si usted no cree en Dios, esto le va a comer la cabeza, su mente, su corazón. Pero nuestro Dios es más grande. Me acuerdo que ahí aproveché la oportunidad para orar. Dije, vamos a orar, pero con los ojos abiertos. Dije, por la duda, dije, vamos a orar. Oramos con los ojos abiertos. Señor, yo dije, va, por favor, ponte este rollo, me pongo a orar. A ver, Señor, este hogar te lo dedicamos a ti. No sé qué cosas habrán hecho. Lo habían tirado para acá. Agarré todo, no, protección. Lo tiré a la basura. Me dijo, oye, pero no, no, hermanos. Nuestro Dios es más grande.
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, si estás débil espiritualmente, bueno, ahí sí teme. Y el temor y la ansiedad y la preocupación nos va a dominar, nos va a controlar. Y vamos a tenerle miedo a todo. Charles Spurgeon dijo, aquel que le teme a Dios, no le teme a nada. Pero aquel que no teme a Dios, le teme a todo. Y hermanos, dice la Biblia aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, y mire, y es posible, hermanos, cada persona, cada creyente tiene la promesa de Dios, y Dios ha dicho, yo voy a hacerte fuerte espiritualmente. A lo mejor no vas a tener muchas cosas materiales, pero tendrás el poder de Dios para hacerle frente a todo lo que venga, a todo lo que enfrentes, a todo lo que el enemigo pueda hacer en contra de ti. Cuando somos derrotados, cuando somos desanimados, no nos estamos fortaleciendo en el Señor, porque dice Dios, yo voy a darte la fortaleza espiritual para que tú seas firme y estés listo, porque dice, hermanos, versículo 11, vestidos toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué dice, hermanos? Firmes. Si tú estás fuerte espiritualmente y te has fortalecido en el Señor y en el poder de Cristo, dice, tú vas a poder permanecer firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué es que Pablo les dijo eso a los hermanos de Corinto? ¿Por qué es que le dijo, fortalécete en el Señor? ¿No será acaso que no estaban ellos fuertes espiritualmente? ¿No será acaso que los hermanos de Corinto, su práctica pecaminosa y su mal testimonio y sus conductas, no eran quizás un reflejo de su debilidad espiritual? Pues claro que sí, claro que sí. Mire por favor un ratito, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 1, Pablo les escribe en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1, mire cómo les dice. Entonces, es tan necesario ese mandato que Pablo les da a los de Corinto. Y mire, no le da una sugerencia, porque hermanos, mire, cuando estamos haciendo mal o tenemos una conducta pecaminosa, no necesitamos un consejo, necesitamos un mandato. Hazlo. Cuando usted está siguiendo una línea, usted está viajando, está en una carretera o en una ruta y usted está siguiendo, la otra estaba yendo por ahí, hay un límite donde dice, cuando vas de aquí, de Buenos Aires a La Plata, llega un tramo donde la autopista Buenos Aires a La Plata, o sea, dice, dóblate para La Plata y después te da un cartel que dice, a 500 metros, ahí está el símbolo ahí que dice, fin de la ruta. Entonces tú sigues avanzando y después, antes de que llegues ahí, y después te indica más cerca, te dice, a 300 metros, fin de la ruta. Y ya después, en todo en azul, y después ya en rojo te sale ahí, fin de la ruta a 50 kilómetros. O sea, sí o sí tienes que doblar. Si sigues ahí vas a quedarte en la nada, porque ahí sí se termina realmente ya la ruta. Entonces tienes que ya salir para La Plata. Y ahí dice grande. Entonces cuando uno está, hermanos, con un proceder pecaminoso, mal, entonces no necesitamos un mandato. Y acá Pablo le dice, el mandato era, fortalécete en el Señor. Porque hermanos, cosas que ellos estaban necesitando era exactamente eso. Miren que dice en 1 Corintios 3:1, dice la Biblia, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué, hermanos, como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, Pablo les dice, chicos, iglesia, yo les amo, yo les he engendrado espiritualmente, pero los desconozco porque, o sea, no les puedo ni hablar como espirituales, sino como a qué, como a carnales. ¿Y qué es un carnal, hermanos? Hablen ustedes, hermanos, defínanlo ustedes, hermanos, ¿qué es un carnal? Un carnal, así como en México, mi amigo, ¿verdad? En México, un carnal es tu amigo, en México, ¿verdad? Pero acá, hermano, un carnal, ¿qué sería, hermanos? Alguien que no tiene a Cristo. No, es alguien que tiene, bueno, acá es alguien que tiene a Cristo. Alguien que vive en la carne. Muy bien, ¿qué sería vivir en la carne? Un carnicero. No, el hijo del carnicero. No, ese no es un carnal. Está bien, pero ¿qué sería? ¿Qué sería vivir en la carne? ¿Ya? ¿Qué más? Frutos de la carne, ¿qué más? En las cosas de acá, de la tierra. Muy bien, ok. Recuerden ustedes que la Biblia llama a la vida pecaminosa carnalidad, ¿no? La Biblia tiene nombre como carnalidad, como los deseos de la carne, las obras de la carne. Usted va a encontrar eso en el Nuevo Testamento. Y la Biblia siempre hace una distinción, ¿no?, entre la vida del espíritu y la vida de la carne. Incluso en Gálatas habla acerca de que hay que ¿no? Separado. Sí, hay un conflicto.
Sí. No pierdan 1 Corintios. Vamos a volver allí, hermanos, pero mire Gálatas, por favor. Es necesario porque es importante que tú y yo recordemos esto, hermanos. Es importante. No pierda 1 Corintios. Vamos a volver allí. Dice la Biblia aquí, hermanos, ¿ya? ¿Sí? Versículo 16. 5:16 de Gálatas. Entonces, hay dos maneras de vivir. O vives en el espíritu o vives en ¿qué? En la carne. Si tú eres un incrédulo, no puedes vivir en el espíritu. ¿Por qué, hermanos? Si tú eres un incrédulo, tú has rechazado a Jesús, tú no crees en Jesús, ¿por qué no puedes vivir en el espíritu? Hermana, dígalo. Obviamente no lo tienes. Uno tiene el Espíritu de Dios cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal. Efesios 1:13 y 14. ¿Verdad? Habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, recibimos al Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios 6, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y note usted, hermanos, Pablo le escribe a los hermanos de Corinto. En ese mismo libro les dice, ustedes son templo. Entonces, Pablo está asegurando, ustedes son creyentes. Ustedes son creyentes. Yo les he conocido. Yo he estado con ustedes en su primer andar en el Señor. Entonces, ustedes sí son creyentes. Por eso no les llamo como hombres incrédulos, porque no lo son. Pero tampoco les puedo llamar espirituales, porque tampoco lo son. Entonces, ¿cómo les llamo? ¿Qué dice Pablo? ¿Les llamo qué? Carnales. ¿Se da cuenta? Está el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo. Está el hombre espiritual, el que anda en el Espíritu y manifiesta las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. Entonces Pablo dice, no puedo ni llamarles esto porque ustedes son creyentes. No puedo llamarles esto porque tampoco lo son. Entonces los voy a llamar carnales. ¿Y quién es un carnal? Mire qué dice versículo 16, Gálatas 5:16. Escuche, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, ¿qué dice, hermanos? Háblenme, ¿qué dice? Es contra el Espíritu. Entonces, el Espíritu tiene deseos. El Espíritu de Dios sabe que va a producir en ti deseos. Deseos buenos, deseos por las cosas de Dios, deseos por el crecimiento espiritual. Sin embargo, hermanos, los deseos de la carne, ¿qué creen ustedes? ¿Serán compatibles? No. ¿Estarán en concordancia con los deseos del Espíritu? No, totalmente contrario. El Espíritu va a moverte para que vengas a la iglesia, la carne va a decir totalmente que no, pero absolutamente que no. Te va a poner el dibujito que te gusta en la tele, te va a poner la repetición de Mirta, de las cenas de la noche con Mirta, justo a las 10:30 de la mañana. Me pasó a mí, hermanos. Yo conocí a Cristo, les he contado una y otra vez. Justo, hermanos, me convierto y quiero ir a la iglesia, todas las cosas, me puso el fútbol, hermanos, a mí. Los partidos de fútbol, yo estaba haciendo el goleador, hermanos. En serio, con las dos piernas todavía metía gol y decía, ¿por qué justo? Y había un conflicto dentro de mí, ¿verdad? Leer la Biblia o mirar, hermanos, intrusos. Ay, no sé, creo que el Señor me está guiando a ver intrusos, ¿verdad? A lo mejor quizás debemos de... Entonces, dese cuenta, hermanos, dese cuenta. Entonces dice la Biblia, hay deseos de la carne y hay deseos de ¿qué? Del Espíritu. Entonces dice, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu, ¿qué dice, hermanos? Es contra la carne. ¿Y estos qué dicen, hermanos? La palabra clave aquí es esta. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La Biblia dice, ¿se acuerdan de Jesucristo, hermanos? Él dijo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es. ¿Se acuerdan, hermanos, en el huerto de Getsemaní? Jesús enfrentó una lucha entre el Espíritu y la carne. Pero Jesús venció, hermanos, en el poder del Espíritu. La Biblia dice que Jesús fue fortalecido en el Espíritu y Él venció, ¿qué, hermanos? A la carne. Entonces, cuando tú cedes a la carne, cuando tú actúas de acuerdo a tu carne y los deseos de la carne, que son contrarios a los deseos de Dios, del Espíritu, entonces tenemos una conducta carnal. Entonces, Pablo se refiere a eso, hermanos. Pablo se refiere a una persona, a un creyente que no está, hermanos, siendo guiado por el Espíritu y no está obrando en el Espíritu, sino está obrando, ¿qué, hermanos? En la carne. Y unos ejemplos, porque hay muchos, pero unos ejemplos que da allí, dice, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son, ¿qué, hermanos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. ¿Sigo, hermanos? ¿Sigo? Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
Paramos aquí un momento, hermanos. Mire que está. Y solamente Pablo menciona algunas. ¿Saben por qué menciona alguna de estas, hermanos? Porque eran algunos pecados que estaban siendo practicados en la misma iglesia. No es que son las únicas. Pero Pablo está referenciando algunas que los hermanos de Corinto estaban practicando, hermanos. Y Pablo les dice, mira chicos, yo quisiera llamarlas espirituales, pero ustedes son carnales. ¿Recuerdan? Pablo dice, ustedes son carnales. Entonces, la carnalidad de ellos era una evidencia, hermanos, que no estaban fortalecidos, que hermanos, espiritualmente. Porque cuando uno está fortalecido espiritualmente, ¿sabe qué puede decirle no a la carne? Cuando uno está fuerte espiritualmente, le va a decir no a la carne. Pero cuando uno está débil espiritualmente, ¿sabe qué, hermanos? La carne te come, pero te come vivo. Te come vivo. ¿Cómo está usted, hermanos, cómo estamos en esta mañana? ¿Estamos fuertes espiritualmente? ¿Qué es lo que más te está predominando en nosotros? ¿Cuál deseo nos está controlando más? ¿Los de la carne? Hermanos, todos tenemos deseos, hermanos. La otra vez un pastor estaba viendo una conferencia esta semana en México y había un pastor que dijo, de verdad, dijo, mi carne sigue siendo carne como el primer día, como del mismo día que fui salvo. Y es verdad, hermanos. Uno puede pensar que la carne, yo ya creo que ya vencí mi carne, ya esas cosas no me dominan, pero el día que usted menos piensa, la carne sale, hermanos. Enemistades, pleitos, hermanos, iras, contiendas, disensiones. Todas estas cosas. Y hermano, mira, honestamente, hermanos, usted lo ve en la vida diaria, usted lo ve en la familia, usted lo ve en la iglesia, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Es pura qué, hermanos? ¿Es pura qué? Díganlo ustedes, hermano, para no sonar fuerte. Es pura carne. Pura carne. Es pura carne, hermano, honestamente, pura carne. Es pura carne y más carnívoro. Los chicos que vinieron de Perú se fueron allá y dijeron, pastor, en serio, llegaron a un punto que no querían ya nada. El día lunes querían hacer una despedida con carne y los chicos dijeron, no, ya no queremos carne, probaron tanta carne que y llegaron a Perú y a Perú le hacen ¿qué? Carne también, pero igual no es la misma, no es más rica la carne de acá, pero hermano, pero no hablamos de esa carne, hermanos, hablamos de la carne, hablando de lo pecaminoso, el deseo pecaminoso nuestro, que mora dentro de cada uno de nosotros y que todavía está allí. Y yo mientras que preparaba esta semana, yo hermano, desaprobé mi examen, hermano, porque yo me di cuenta y Dios me dijo, mira, es tu carne. Y dije, ay, sí. Ahora, ¿cómo predico el domingo? Porque se me salió la carne. Y yo me daba cuenta, o sea, hermano, yo tengo mi carne. Amén, pastor. Usted también, no diga amén, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos una carne dentro de nosotros, hermanos. La carne no muere. La carne no muere, exactamente. Gloria sea al Señor, que cuando, que hermanos, Cristo venga, o hermanos, si Cristo no viene, hermanos, y nosotros retiremos con cuerpos, ¿qué, hermanos? Exactamente, ya sin corrupción, ya no más sujeto a la carne. Pero sí, hermanos, Dios nos ha dado la libertad. Antes éramos esclavos a la carne, Romanos capítulo 8 habla acerca de eso. Pero ahora, ¿qué ha hecho Dios, hermanos? No nos ha quitado la carne, pero nos ha libertado y nos ha dado, ¿qué, hermanos? La libertad para que tú decidas. Para que tú escojas a quién obedecer, para que tú decidas quién va a reinar en tu vida. Ya la carne no te tiene esclavizado, sometido, pero ahora Dios te ha dado el poder a ti para que tú decidas a quién vas a obedecerle, a quién vas a hacerle rey en tu vida, a quién vas a decirle sí. Entonces, los hermanos de Corinto, hermanos, esta iglesia, hermanos, los hermanos de Corinto, era necesario que sean fortalecidos en el Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque mostraban mucha carnalidad. Había mucha carne, espiritualmente hablando. Entonces, hermanos, Pablo les dice, hermanos, la razón de por qué necesitaban ser fuertes en el espíritu era porque la carne los superaba. Las obras de la carne los dominaba, los controlaba, los hacía sus soldados, sus esclavos. Y vemos eso, hermanos, allí en 1 Corintios. Ahora, no solamente eso, pero otra evidencia de la carne, de la falta de fortaleza espiritual en ellos. Mire, por favor, 1 Corintios capítulo 4. Y aquí vamos a ir un poquito bien rápido por esto, hermano. Pero otra evidencia de eso, hermanos, es que lo peor de eso, hermanos, miren, eran carnales, pero lo peor de eso, ¿sabe qué, hermanos? Que ellos no lo veían así, no reconocían que así era. En pocas palabras, ¿qué decían, hermanos? El que anda en la carne a veces hasta ni se considera que anda en la carne. Por eso, hermanos, cuán importante, hermanos, por eso es cuán importante es siempre, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Siempre ser guiados, siempre vivir bajo la dependencia y la guía de Dios. Porque mire, ellos llegaron a andar en su carne y lo peor de todo, hermanos, es que ellos ni lo sabían. O sea, ni lo aceptaban como tal. Ellos creían que estaban bien. Miren, por favor, y es por eso que Pablo en el capítulo 4 usa mucho, ¿sabe qué, hermanos? De sarcasmo. O sea, Pablo lo habla en doble sentido como para que, sí, chicos, mira, no tengo ni que decirles eso, pero está más clarito que el agua. En el capítulo 4,
versículo hermano 7, mire lo que dice, versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Entonces, ¿qué sucede, hermano? Le explico un poquito qué está pasando. Los hermanos de Corinto, ¿se acuerdan? Si usted lee más arriba en el capítulo 3, están haciéndose división, ¿se da cuenta? Tú eres de Pablo, tú eres de Pablo, yo soy de Cefas. Tú eres de Pablo y de Cefas, y bueno, yo soy de Apolos. ¿Y qué pasaba en la iglesia, hermanos? Habían grupitos. Y esos grupitos se formaban, ¿saben por qué, hermanos? Porque uno se creía más superior que el otro. ¿A ti quién te enseñó? Tú dices, no, a mí me vino a visitar a mi casa Pablo. Está bien, pero ¿sabes aquí a mí quién? A mí Apolos, el gran Apolos, él vino a mí, y él me hasta la Biblia, ¿no, verdad? Y ¿a ti quién vino? No, los más espirituales, entre comillas, más carnales, decían, no, a mí Jesucristo. Y eso producía división, hermanos. Creerse superior a otros, que porque esto, que porque tal, que porque esto, tal. Y hermanos, mira, y todo eso en una obra, ¿sabe qué, hermanos? De la carne. Entonces Pablo les dice, chicos, ¿de qué te crees? Es lo que, hermanos, literalmente, si tú lees otras versiones más actuales, dice así, dice, ¿tú qué te crees? Así dice, en serio, yo he revisado todas las versiones. Dice, ¿quién te crees tú? Así dice. ¿Quién te crees tú? O sea, ¿por qué te la das de creído? Es lo que está diciendo. Y es lo que estaba pasando. Pablo dice, mira, no, o sea, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Es lo que dice más abajo. Dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? Versículo 8. Ahora, note usted, hermano, Pablo está hablando sarcásticamente. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo una verdad, pero de una manera como si no lo fuera, ¿no? O sea, dice, ya estás saciado. Mire, porque más abajo, el versículo 8 dice, ¿ya estás qué, hermano? La palabra ahí, ya estás lleno. O sea, los hermanos de Corinto, carnales, pero creían que ya habían llegado. O sea, que se creían ya los más. Entonces, hermano, ellos estaban pecando de orgullo. Y no nos debe de sorprender, porque carnalidad, una de las obras de la carne, hermanos, es orgullo. Soberbia, altanería. Y entonces, hermanos, dice allí, ya está saciado. Dice, mire, ya estáis ricos. O sea, Pablo está diciendo, chicos, ya, yo sé. ¿Qué te puedo decir a ti? Pues ya llegaste, ya te crees. Mira, dice, ya estáis ricos. Mira la palabra que usa, sin nosotros reinás. En algunas versiones más actuales, ¿sabe qué dice? Ya no necesitas de nosotros. Pablo dice, ya no necesitas de nosotros. ¿Se recuerdan que Pablo fue su pastor de ellos por mucho tiempo? Pablo los guió en los caminos del Señor. Pero llegó un momento en que ellos dijeron, ya no necesitamos de Pablo. Pablo, gracias por todo, pero ya nosotros sabemos andar solitos. Y era pura carne. Entonces Pablo dice, ya están reinando ustedes por sí mismos, ya no nos necesitan a nosotros. Dice, versículo 8, dice, ojalá reinases para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Hermanos, por el tiempo no puedo ir ahí, pero mire, versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros, ¿qué, hermanos? Prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros, ¿qué? Fuerte. Pero hermano, ese es puro sarcasmo. Pablo realmente está diciendo, chicos, ustedes se creen fuertes y nosotros somos débiles, pero es todo lo contrario. Ustedes no son nada fuertes, espiritualmente. Al contrario, son tan débiles que están siendo controlados por la carne. No pueden andar en el espíritu. Es lo que les está diciendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque llegó un punto en que los hermanos de Corinto, la iglesia de Corinto, empezó a avergonzarse de Pablo. Usted puede leer 1 Corintios, 2 Corintios. Pablo, es en esta carta donde Pablo tiene que defender su apostolado, porque llegó un punto en que los hermanos de Corinto dijeron, no, hasta dudamos de Pablo. ¿Saben por qué dudaban de Pablo? Porque dijeron, mira, si fuese el gran apóstol, no estaría pasando por problemas. Si fuese el gran apóstol, no estaría en la cárcel. Si fuese el gran apóstol, pues tendría plata. Si fuese el gran apóstol, pues tendría esto y aquello y viajaría nada. Pues ¿por qué lo están persiguiendo? ¿Por qué lo están? Empezaron a cuestionar eso. Y parte de ello era porque falsos maestros entraron allí y se introdujeron en la iglesia y empezaron a hablar acerca de eso. Y usted puede leer eso después en el capítulo 6 y más adelante también en 2 Corintios, cuando Pablo tiene que decir, chicos, soy apóstol. Y no necesariamente porque la bendición de Dios no es que no vas a tener problemas y dificultades. Eso está hablando ahí. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. O sea, nos consideran tontos, mas vosotros ya eres sabio. Nosotros, dice, nos consideramos débiles, mas vosotros son fuertes. Vosotros son honorables, mas nosotros despreciados. O sea, Pablo está diciendo, chicos, crees que eres fuerte, pero realmente espiritualmente son débiles, porque han cedido a la carne y están actuando en la carne y no en el espíritu. Entonces no solamente mostraron carnalidad, eran débiles espiritualmente, no solamente, número 2, mostraron orgullo, pero mire después en el capítulo 4, versículo 6, mire el versículo 6, capítulo 4, versículo 6,
la última parte dice, pero esto, hermanos, los he presentado como ejemplo a mí y a Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, ¿qué dice, hermanos? Ahí está, la palabra envanecer es, hermanos, otra palabra para describir, ¿qué, hermanos? Orgullo, soberbia, altanería. Entonces, los hermanos de Corinto, hermanos, lo más peligroso es ser carnal y creerte. Eso es lo más peor, es lo más peligroso. Mamita, o sea, yo quiero estar lejos de esa persona. Una persona que anda en la carne y para colmo se cree que está bien. Y Pablo dice, a la última parte, para que no os envanezcáis los unos con los otros. ¿Se da cuenta? Entonces, el pecado allí era de orgullo. Mira el versículo 18 del mismo capítulo 4. Dice, mas algunos están, ¿qué dice, hermanos? Ahí está otra vez, envanecidos. Como si yo nunca hubiese de ir ¿a dónde? A vosotros. Eso vimos hace 2 semanas atrás. ¿Qué pasaba? Se creían tan fuertes, entre comillas, que dijeron, Pablo se cree machito porque nos escribe desde carta y nos reprende así, a ver que venga, te aseguro que no viene porque nos tiene miedo. Los hermanos de Corinto llegaron a pensar eso, dijeron, ay, Pablo no sería capaz de decirnos esas cosas así de frente. Se creían tan fuertes y Pablo dice, ustedes se creen fuertes, pero son débiles, pero orgullosos. Es lo que está diciéndoles. Mire por favor más adelante, capítulo 5, versículo 2. Y vosotros estáis, ¿qué dice, hermanos? Envanecidos. ¿Se da cuenta? Sí se da cuenta, hermanos. No estoy exagerando, pero se da cuenta. Una y otra vez Pablo dice, estás envanecido. Chicos, están envanecidos. Otra vez, están envanecidos. Mire el capítulo 5, por favor, versículo 7. Otra vez dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva. 1 Corintios 5, 7. Sí, a ver, dice, no dice, el 4, 7 dice, porque ¿quién te distingue o quién tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, mire la palabra, ¿por qué te glorías? La palabra gloriar ahí habla de jactancia. Eran tan orgullosos que decían, mira lo que tengo, mira lo que soy, mira lo que esto, aquello, y todo era, ¿qué, hermanos? Pura carne. Un carnal, hermanos, siempre se va a jactar de lo que hace. Nunca va a pensar que está mal. Siempre va a decir, ay, no me digas que tú eres el tontito que todavía sigue obedeciendo, ¿verdad? Dice, no, yo ya me liberté, ¿verdad? Yo ya me liberé. Y recuerden, hermanos, el Espíritu nos liberta, pero no para, muchos consiguen, hermano, en Gálatas, terminé de leer ayer Gálatas, pero Gálatas, el libro de Gálatas es conocido como ser libres de la ley, ¿no? Libres de la ley. Ya no está, ya, y mucha gente malentiende eso, porque Cristo nos ha libertado de la ley, y es verdad. Pero no somos libres para hacer lo que querramos. Somos libres para hacer lo que Él quiere. Porque si hacemos lo que querramos, eso es libertinaje. Y el Espíritu nunca nos va a guiar a hacer lo que querramos. Siempre nos va a guiar. Recuerden ustedes, el jueves hablamos acerca, por internet, hablamos acerca de eso. El Espíritu siempre nos va a guiar a todo lo que Jesús nos ha enseñado. Entonces, miren, hermanos, el texto aquí. Podemos ver claramente cómo una y otra vez Pablo les dice a ellos, estáis envanecidos. Entonces son orgullosos, pero no solamente eso, hermanos. Mire qué sucede, hermanos. Mire 1 Corintios 11. Mire 1 Corintios 11, por favor, versículo 27. Eran débiles en la fe, hermanos. Miren, hermanos, un débil en la fe, ¿sabe qué, hermanos? Número 1, hemos visto, es carnal. Hermanos, un débil en la fe no le puede hacer frente a la carne. Y ¿saben qué, hermanos? La carne te llega a controlar de tal manera que actúas como si fueras un incrédulo. Y tu vida deshonra a Cristo, hermanos. Honestamente, si tú eres un creyente y andas en la carne, te sientes mal. O sea, esta semana yo estaba y yo decía, y como lo tenía fresco porque estaba estudiando, decía, el Espíritu Santo súper rápido, ¿no? Venía y me decía, es tu carne. Y decía, ay, no, sí, Señor. Ay, sí. Rápido, como lo tenía muy fresco porque estaba estudiando, es como que rapidito, el Espíritu Santo ni tardaba. Tipo, hermanos, tipo fibra óptica, venía al toque y me decía, ¿por qué te estás enojando? ¿Por qué te estás enojando? Mejor calla. Si no tienes nada bueno que decir, mejor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay gente, hermanos, que si
que si no pelea, no está bien, es como que le falta algo, ¿verdad? Ay, no he molestado a alguien, ¿no? No me he peleado con alguien, ¿por qué no me he peleado con alguien? Qué raro, ya me estoy preocupando ya, ¿verdad? Hermanos, y honestamente, en la iglesia, hermanos, en la iglesia del Señor, ¿qué sucede? Yo no lo he escuchado acá, pero ¿qué sucede? Pasa cuando dice, oye, no, ese de allá sí es muy espiritual. ¿Cómo que no? Que lo más que somos carnales, ¿verdad? O sea, y honestamente, a veces pareciera ser que el que anda en el espíritu es como que un bichito raro, ¿no? Ah, no, ese sí es espiritual. Cuando debería ser todo lo contrario. La iglesia debería ser espiritual porque todos andamos en el espíritu y el bicho raro debería ser, ¿qué, hermanos? El carnal. Pero no pasa eso, hermanos. En la iglesia, honestamente, dice, oye, no, a ver, no, él sí es bien espiritual. Yo, no debería de ser, hermanos, no debería, honestamente, cada persona debería de andar en el espíritu, si tenemos el espíritu de Dios. Ahora, pero miren qué pasaba aquí, hermanos, porque es otra evidencia. Número uno, hemos visto, el débil en la fe, ¿sabe qué, hermanos? Es carnal. Y un carnal, hermanos, empieza poco a poco. Después hemos visto que el carnal, hermanos, es orgulloso. Hemos visto, el débil en la fe es orgulloso, se empieza a enorgullecer de esto. O sea, después hemos visto, hermanos, que pues se envanece, ¿verdad? Se ciega, no recibe corrección. Pero miren después que, hermanos, el débil en la fe, ¿sabe qué, hermanos? Empieza a menospreciar las cosas de Dios. Menosprecia. ¿Y sabe qué significa menosprecio, hermanos? O sea, lo minimiza, ¿cómo se dice? Lo desvaloriza. Hasta llega al punto que puede burlarse de las cosas de Dios. Mire que dice 1 Corintios 11, versículo 27. En este ejemplo, Pablo está hablando en referencia acerca de la cena del Señor. Yo sé que usted recuerda este pasaje. Versículo 27 del capítulo 11 dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente. ¿Por qué dice eso, Pablo? Porque lo estaban haciendo, hermanos, lo estaban haciendo. Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, sin poder ver lo que estás haciendo, ver el lado espiritual, sagrado del mandamiento que Dios, la ordenanza que Dios ha dado a la iglesia. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos, ¿qué dice, hermanos? Duermen. ¿Qué estaba pasando? Algunos tienen allí, hermanos, sus Biblias, algunos títulos. Había, hermanos, una conducta absurda. Había abusos en la cena del Señor. ¿Qué sucede, hermanos? Habían hecho un festín de eso. Habían hecho una oportunidad para qué, ¿sabe qué, hermanos? Para comer, llenarse, alimentarse del vientre, cuando ese no era realmente el propósito, hermanos. Y Pablo les dice, chicos, ¿realmente saben lo que están haciendo? ¿Realmente están obedeciendo al Señor? Es algo sagrado que Dios ha establecido, pero ustedes lo están haciendo de manera que indigna. No están discerniendo, o sea, no están interpretando correctamente lo que están haciendo. La simbología que hay detrás de hacerlo de una manera propia. Y hermanos, en el contexto, Pablo le dice, es para que reflexiones del Señor, es para que tú recuerdes la obra que Cristo ha hecho en ti, es para consagración, es para que tú recuerdes y tú vivas para Él. Pero no estás haciendo nada de eso, estás cumpliendo, ya estoy, participo y me voy. Y Pablo dice, eso es hacerlo de manera indigna. Entonces, había un menosprecio por las cosas sagradas de Dios. Cuando somos débiles en la fe, ¿sabe qué, hermanos? Menospreciamos las cosas de Dios. No las estimamos, o sea, como que nos da igual, ¿verdad? No le damos el valor, o sea, la importancia de vida. Por ejemplo, la iglesia misma, ¿no? La reunión en la iglesia es una de las cosas más sagradas y especiales, hermanos. La otra vez estaba escuchando un mensaje. Esta semana hubo una conferencia de expositores en Estados Unidos, lo pude ver por internet. Y hermanos, había un pastor que hablaba acerca de eso, ¿verdad? La iglesia, el diseño de Dios. Hay gente todavía, hermanos, en la iglesia que piensa que la iglesia es un invento o una idea de los hombres. Vamos a reunirnos y vamos a juntarnos para estar juntitos todos así. Pero no, hermanos, ¿sabía usted que la iglesia es un diseño de Dios? La iglesia es un diseño de Dios. Dios le ha placido y Dios ha establecido que todos los salvos se reúnan. No podría citarte el texto ahorita, no lo tengo claro acá, pero el pastor empezó a citar textos. Ustedes dije, wow, o sea, es verdad. Y él habló acerca de la presencia de Dios, la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Dios está en todos lados, pero no está en todos lados de la misma forma. ¿En qué sentido? De la misma función. Por ejemplo, la Biblia habla de una presencia de bendición para un creyente. Pero la Biblia habla de una forma de presencia, pero ¿qué, hermanos? De juicio en un incrédulo. Dios, cuando decimos Dios está presente en los creyentes, amén, y es verdad, bendiciendo y cuidando y proveyendo, pero también está de una manera vigilosa, hermanos, en un incrédulo. Él gobierna toda la tierra.
Entonces, y él hablaba acerca de diferencias, dijo, y también dijo, hay una presencia especial cuando el pueblo de Dios se reúne. Cuando el pueblo de Dios se reúne. Y él hablaba acerca de eso, ¿verdad? Y yo wow, estaba muy, muy bueno, hermanos. Y ¿saben qué, hermanos? Eso nos habla, hermanos, de las cosas sagradas de Dios. Cuando somos débiles en la fe, hermanos, lo menospreciamos. Menospreciamos ya la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Ya la Biblia, ya, no, ya para qué, ¿verdad? Ya uno... Y usted va a ver, hermanos, cuando alguien se va debilitando espiritualmente, ya ni trae Biblia a la iglesia. No sé si alguien no trajo Biblia ahora, no quiero... Ahora, si el Espíritu lo guía, amén, tómeselo. Pero, y eso pasa. ¿Por qué, hermanos? Porque vengo de años en iglesia allá en Perú. Yo veía cuando trabajaba con jóvenes, yo veía al joven que ya veo que está más medio frío, ¿sabe qué pasaba, hermano? Ya ni Biblia traía. Ya ni Biblia traía, ¿verdad? En serio, ya tú no traes ni Biblia. Ya, o si no viene justo para el final, hermano, justo para la oración, amén, y ya como para hacer acto de presencia. Hermanos, no estoy hablando, no me estoy diciendo a alguien en personal, no voy a tomarlo así, pero hermano, o sea, me refiero a ciertas actitudes que podemos mostrar como una evidencia de debilidad, ¿qué, hermanos? Espiritual. Ya es como que, bueno, ya llego para el último nomás, ¿verdad? Llego para estar nomás, y ya no es algo especial, ya no es algo lindo, ya no es algo como, ay, quiero reunirme, quiero cantar juntos, quiero servir al Señor, quiero hacer esto y aquello. Siempre, hermanos, las cosas de Dios deben de ser, hermanos, una bendición. Siempre las cosas de Dios, hermanos, siempre deben tener el primer lugar. Siempre tratamos de dar lo mejor para las cosas de Dios. Amén, hermanos, porque las cosas de Dios son sagradas. Son sagradas, porque no servimos al hombre, servimos a quién, hermanos, a Dios. Cuando cantamos, hermanos, no estamos cantando porque mi voz suene bonito. Yo sé que a veces ni cantamos así en la ducha, ¿verdad? Pero sabe que, hermanos, cuando usted cierra sus ojos, usted está cantándole a Dios. Usted está alabándole a Dios, hermano. Usted está adorándole a Dios, lo grande que Él es, lo bueno que Él es. Usted puede decirlo hablando, amén. Usted puede decirle actuando, amén. Pero usted también puede decirlo cantando, amén. Cantando. Entonces las cosas de Dios, los hermanos de Corinto, hermanos, eran tan débiles en la fe, hermanos, que hasta llegaron aquí, hermanos, a menospreciar las cosas de Dios. Es una evidencia, hermanos, de un débil en la fe. No solamente eso, hermanos, una cosita más y termino, hermanos, por favor. Una cosita más. Mire, por favor, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Hermanos, perdónenme, hermanos, una cosita más y termino, hermanos, por favor. Denme un tiempito para cerrar la idea aquí. 1 Corintios, dos cositas más. No quiero mentir ya, obra de la carne otra vez, hermanos, ya. El Santo me está hablando ya, hermanos. Ok, mire 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios 9, versículo 24. ¿Lo tienen todos, hermanos? ¿Sí? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva, ¿qué dice? El premio. No, pastor, eso te quiero participar. No, Pablo dice, corred de tal manera que, ¿qué, hermanos? Que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una, ¿qué, hermanos? Incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Note usted eso, en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué dice, hermanos? Eliminado. Yo mismo venga a ser. Ahora, acá hay mucho para hablar, hermanos, pero ya estoy por cerrar, hermanos. Si no me explayo, me voy después, hermanos. Pero escúchame, Pablo está hablando aquí, hermanos. Mira, algo muy importante, hermanos. Algo muy importante. Y si tú agarras esto, va a ser una bendición para tu vida y en todo ámbito de tu vida. ¿Sabe de qué está hablando aquí el pasaje? Y usted puede leerlo después en casa, lo ha entendido. Pero está hablando de algo que a veces fallamos mucho, hermanos. Y es, hermanos, disciplina. Por naturaleza somos... Ya me enojamos. Por naturaleza soy a veces indisciplinado, hermano. A veces soy indisciplinado. Somos indisciplinados, hermano, indisciplinados. O sea, hermanos, no hacemos lo que debemos de hacer. Y Pablo habla acerca de la disciplina espiritual. Mire qué dice ahí el texto, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La palabra servidumbre ahí es servicio, esclavitud. Y Pablo dice, mire, el mundo de hoy, ¿sabe qué te dice? El mundo de hoy es, hazle caso a tu cuerpo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia, hermanos? ¿Y sabe cuál es el mensaje del reino? Que el cuerpo que Dios te ha dado es para servir al Señor. Hoy en día queremos entronar el cuerpo. Pero tu cuerpo, hermanos, la única razón y el único propósito es que tú le sirvas al Señor. Nuestro cuerpo, hermanos, es un instrumento a mí para yo hacer algo para Dios. Dice el texto, hermanos, dice, sino que golpeo mi cuerpo. Y note usted, en el griego la palabra golpear allí literalmente está hablando de golpes físicos realmente. Ahora, Pablo no se refiere a eso realmente, porque recuerde usted,
Corinto era una ciudad donde se realizaban muchas competencias. Entonces era un país muy competitivo y habían dos actividades deportivas muy fuertes, que era, ¿no?, la lucha cuerpo a cuerpo y las carreras atléticas. Por eso es que Pablo usa ese ejemplo. Dice, el que corre, no se prepara todo un año para correr para llegar a último. No, el que corre se prepara para ganar y se abstiene de cosas porque quiere ganar, va a competir. Ahora, el que lucha, de igual forma, el que lucha no está agacha la cabeza y golpea donde sea, no, hasta el referee le va a golpear. No, ¿qué hace el que lucha, hermanos? El que lucha hace yo algo de boxeo, o sea, hermano, yo estudié light contact y full contact, mi esposa se enoja, que digo, pero estudié, hermanos, light contact y full contact, entonces, y es un paso más o menos, ahí está, ahí tienes que estar, ¿no? Y tu distancia y ahí, defensa y, ¿no? Y ataque y defensa, y viceversa. Un buen boxeador usa las dos y defiende con ambas, ¿no? Uno ya con uno más, pero, y hermano, mire, Pablo dice, mira, el que pelea para ganar, no hace cualquier cosa, ya por acá, ya donde sea, o ese helicóptero, no hace donde sea. No. Pablo dice, el que quiere ganar, sabe dónde pegar, pero se prepara, y es disciplinado. ¿Sabe qué dice la Biblia aquí, hermanos? Pablo dice, hermanos, que nuestra debilidad espiritual muchas veces, ¿sabe qué nos hace, hermanos? Indisciplinados espiritualmente. La razón, hermano, no leemos la Biblia, no. A veces, hermano, no hay fuerza, no hay ganas, no tengo ganas, ¿verdad?, de ir a la iglesia. Cuando no es un asunto de ganas, realmente, hermano, perdóname, pero es un asunto de obediencia. No es de ganas, hermano, honestamente, enójense conmigo si quieren, ya. Pero, hermano, si vamos a la Biblia, venir a la iglesia no es un asunto de ganas. Imagínense si mi esposa me dice, ¿y trajiste algo para comer? No tengo ganas de ir al chino. ¿Qué vamos a comer? O sea, no es asunto de ganas. Imagínense yo, es lunes, tengo que ir a trabajar, pero no tengo ganas, ¿verdad? No trabajo, no como. Entonces, sí se da cuenta, hermanos. Y venir a la iglesia, leer tu Biblia, orar, tener un tiempo de oración a solas con Dios. El pastor el domingo habló algo tremendo, yo lo anoté y estuve repasando esta semana, porque, hermanos, me olvido también yo y hay que repasarlo. Yo lo anoté y estuve repasando los puntos y, hermanos, una de ellas habló acerca de eso, tener un tiempo con Dios. Un seguidor de Cristo tiene tiempo con Dios, camina con Dios. ¿Has tenido tiempo con Dios? Muy aparte de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia solo es 1 hora, 1:20 a lo mucho, pero tú has tenido individualmente tiempo con Dios. ¿Sabías que Dios quiere tener tiempo contigo en la semana? La pregunta es, ¿has estado el pastor habló el domingo pasado, dijo, están en el lugar correcto? Cuando tú pasas tiempo con Dios, siempre estarás en el lugar correcto de la bendición. Y sabes que nos da fortalezas para obedecerle. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánta gente, hermanos, tiene muy buen corazón? Dice, yo quisiera, pastor, amén, te creo. Pero vamos a ver qué tan fuerte espiritualmente eres. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Buenos chicos, buenos hermanos, buenas hermanas, muchas veces caen en la frialdad y en el desánimo, y la razón de ello no es que no eran honestos con sus intenciones, pero, hermanos, siendo honestos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando el espíritu es débil, hermanos, sabe que hay indisciplina. Y Pablo les habla acerca de eso. Dice, hermanos de Corinto, mire, tienen que ser disciplinados, tienen que organizarse, tienen que establecerse. No es por ganas, no es porque hoy está lindo, hoy sí, ¿verdad? Hoy no. Y honestamente, hermano, eso es para un niño. Pero un maduro, hermano, sabe que va a estar donde tiene que estar. Y va a obedecer, porque va a obedecer, hermanos. Y va a amar, y va a entregar su corazón y su vida, y va a vivir hasta el último, hermano. ¿Sabe qué? Para Cristo. Amén, hermanos. No va a estar comparándose con otro, lo que hace otro, lo que hace. Ay, ¿tú cuántas veces? No. ¿Cuántos capítulos tú has leído? No. Yo voy a hacer lo mejor que yo puedo hacer para mi Señor. Yo voy a hacer lo mejor. ¿Y tú cuánto tiempo oras? A ti no te interesa, a mí tampoco, pero ¿cuánto tú necesitas del Señor? ¿Cuántas preocupaciones tienes? ¿Cuántas cargas tienes? ¿Cuántas responsabilidades Dios ha puesto en tus manos? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué preocupaciones? No tenemos las mismas preocupaciones, pero, hermanos, hay días en que hay un corazón cargado, ¿sí o no, hermanos? Hay días donde hay un corazón cargado y a veces a la noche no puedes dormir y oras, vas al baño, prendes la luz, pero estás orando, o a lo mejor vas a un ladito, al mueble, tú quieres buscar un lugar. A mí me pasa eso, a veces cuando salgo de trabajo y estoy muy cargado, quiero buscar un lugar a solas y quiero simplemente orar, quiero pensar, quiero meditar. Entonces, hermano, hay días y días, pero te animo a que tengas un tiempo con Dios, hermanos. Termino con este último versículo, hermanos. Salmo 27:14, hermanos. Ser fortalecidos espiritualmente. Es el último versículo en esta mañana, hermanos.
Salmo 27, 14. Pastor, ¿cómo puedo yo hacerme fuerte espiritualmente? Mire que dice Salmo 27, 14. 27, 14. Dice la Biblia, hermanos. Salmo 27, 14. Última cosa y termino. Dice, aguarda a Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Esfuérzate, hazte fuerte y aliéntese tu corazón. Sí, ¿qué dice, hermanos? Espera en Jehová. ¿Sabe quién nos da las fuerzas espirituales, hermanos? Dios. ¿Sabe quién nos da la fortaleza espiritual para enfrentar cada día? Dios, hermanos. ¿Sabe quién hace la diferencia en nuestras vidas y nos da ánimo y nos da aliento y nos da esperanza y nos da fortaleza para las cosas que enfrentamos diariamente? ¿Sabe qué, hermano? Dios. Dios. Cuando tú y yo, hermanos, somos guiados y en obediencia respondemos al Espíritu Santo de Dios, hermanos, el Espíritu Santo de Dios sabe que infunde en nosotros, hermanos, poder espiritual. La iglesia de Éfeso pasaba por muchas pruebas y Pablo les escribe allí en el capítulo 2, no les habla no les dice hagan esto, aquello, dice, ¿sabe qué? Yo estoy orando por ustedes para que ustedes sean fortalecidos con todo poder espiritual. Ustedes no necesitan ni siquiera salir de sus problemas, pero ¿sabes qué? Necesitas poder espiritual. Hazte fuerte en el Señor, hazte fuerte en el Señor. Dice el texto aquí, espera en el Señor, espera en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Hermanos, vamos a buscar de Dios, vamos a aprender de Él, vamos a seguir a Jesús, hermanos. La única manera en que tú y yo nos vamos a ser fuertes espiritualmente es ¿sabe qué, hermanos? Conociendo de Dios, obedeciendo su palabra. Cuando hay una entrega, hermanos, una entrega honesta, sincera, a la guianza del Espíritu Santo de Dios, entonces, hermanos, nuestra vida interior será fortalecida. Amén. Entonces, en esta mañana, hermanos, a lo mejor en esta mañana, la advertencia de Pablo a la iglesia de Corinto por su mal obrar y su mala conducta, a lo mejor quizás es para nosotros también y nos recuerda diciendo, ¿cómo estás espiritualmente? Tu espíritu interior, ¿cómo está? ¿Cómo está tu salud espiritual? Dios nos ha dado el Espíritu Santo de Dios y Él quiere llenarnos de todo poder. ¿Cuánto le estamos escuchando su voz? ¿Cuánto le estamos obedeciendo? ¿Cuánto nos estamos sometiendo a su voluntad? ¿Cuánto nos estamos sometiendo a su voluntad? El Espíritu Santo de Dios ha sido, hermanos, el regalo de Dios para cada creyente. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te ruego en esta mañana que tú hables a nuestros corazones y nos recuerdes lo que hemos escuchado hoy. Señor, cuán importante es en nuestras vidas la fortaleza espiritual. Señor, honestamente, mientras compartía esto, puedo pensar, Señor, en áreas en mi vida donde necesito, Señor, fortaleza espiritual. Yo te ruego en esta mañana que nos infundas de aliento, de ánimo, que seamos disciplinados, Señor, que podamos ser obedientes al Espíritu de Dios, su palabra, que Señor, dejemos todo orgullo, toda soberbia, y con un corazón humilde recibamos tu palabra, Señor. Padre, las pruebas y las cargas de la vida cada vez a veces son más grandes y a veces son más fuertes, que nuestras fuerzas muchas veces no pudiéramos sobrellevarlas. Pero gracias a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, y Él nos infunde de su poder, y Él nos da de su gracia. Y el Señor en esta mañana nos recuerda y nos dice, fortalécete en el Señor, hazte fuerte en el Señor. Lee tu Biblia, ora, busca de Dios, apártate del pecado, síguele a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, sométese a su voluntad y a su palabra, Padre, yo te doy gracias por esta mañana y te ruego, Señor, creo que no solo yo, sino mis hermanos también en esta mañana, por favor, Dios, llénanos de tu Espíritu Santo, contrólanos, guíanos, Señor, que podamos conocerte más y más, y conforme te vamos conociendo, podamos obedecerte más y más. Te pido esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. El próximo domingo tenemos, hermanos, la Cena del Señor. Justo hablábamos acerca de eso, así que les invito a que puedan venir preparados, dispuestos todos para este domingo, Dios mediante. Y también vamos a estar cerrando, hermanos, la serie que hemos compartido. Y si alguno ha leído el versículo 14 de 1 Corintios 16, sabe, es una palabra que nos gusta mucho, hermanos. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien sabe más o menos? ¿No?
¿no? Bueno, sorpresa entonces, pero es como un candado que cierra todo, hermanos, porque todas estas cosas parecen duras, pero son necesarias. Pero hay un cierre correcto, y es lo que vamos a estar viendo el próximo domingo, Dios mediante. Voy a invitar a nuestro hermano Joaquín.